Hola chicos, amigos de YouTube, gracias por estar acá. Estamos en el canal Proyectame Esto. El canal es de video, audio, video, reseña de películas, un poco de música, compresión de... Vamos a hablar sobre compresión de audio, sobre transmisiones de streaming y sobre un poco también, principalmente va a ser sobre todo hablar sobre un poco de electrónica. Muy por encima, para que tenga idea el usuario de lo que estamos hablando de electrónica. Bueno, acá estoy haciendo un unboxing que es de... he pedido que me enviaran desde Buenos Aires, que lo necesitaba imperiosamente para mis otros canales también, un mic de condensador. Así que estamos haciendo el unboxing del mic de condensador. No voy a mostrar muchos los detalles acá. Voy a ir abriendo esto y ahora seguimos. Voy a buscar un utensilio para abrir. Bueno, acá hemos retirado la etiqueta que viene con código de barra y localización de por dónde va la ubicación del envío. Con este paño es con lo que vino, así que los envíos vienen muy bien preparados, muy bien envueltos. Veo que resguardan bien lo que van llevando en camino. Esto fue comprado en Mercado Libre, Argentina. Así que bueno, a ver. Y ha salido bastante económico. Estábamos en un precio que rondaba los 2.000 pesos. Estamos hablando de antes de que pasaran algunas cositas. Bueno, estamos a día aproximadamente que se compró el día 1 de julio. Se compró del 2022. Bueno, acá estamos haciendo el unboxing, estamos abriendo. Esto fue que se compró el 1 de julio del 2022. Ya expliqué los problemitas que había acá en Argentina en ese momento. Después, bueno, estamos haciendo el unboxing, que esto es indispensable para un youtuber. Lo necesitamos imperiosamente porque si no los videos no tienen la resolución de audio que necesitamos nosotros. Bueno, acá estoy tratando de desenvolver. Está muy bien embalado. Muy bien embalado está esto. Bueno chicos, acá es lo que necesitamos. Es un mic Boya Lavalier, un micro. Es el BYM1. Las características: omnidireccional, 60 Hz a 18 kHz, 74 decibeles, SPL, sensibilidad menos 300 decibeles a más menos 3 decibeles, de 0 decibeles igual a un volt y un B, perdón, y barra PA y 1 kHz. Salida de impedancia es 1000 ohmios. Perdón que no veo muy bien, estoy con los lentes, pero... y está en inglés. Conectores de 3,5 milímetros, un octavo. Y después accesorios incluidos. LR44, batería. Bueno, trae batería, chicos. Ustedes saben que un mic de condensador está alimentado por él mismo, así que chicos, eso es muy bueno porque vamos a tener una buena resolución, una buena ganancia, una buena respuesta del micrófono a la hora de hacer los videos. Eso a mí todo lo que compré es, después tengo otra cosa para mostrar, lo compré así, de condensador. Después dice lo que pesa, que son 2,5 gramos, y power módulo, que dice acá, poder del módulo, 18 gramos, no sé. Bueno, vamos a abrir esto, vamos a abrir.
Perdón si dije algo mal, pero estoy... estoy nervioso como si fuera la primera vez que tengo un canal de YouTube. Y todos los días hago en vivos. Así que bueno, vamos a abrir un poco esto. No quisiera romper mucho por si hay que devolverlo. Porque ya saben cómo es esto. Te mandan una cosa pero no es la cosa. Te mandan... Bueno. A ver. Bueno, primeramente chicos. Esta es la presentación. Miren la presentación de la caja. Qué buena que es. Es una caja perfecta que viene con el manual y todo. Así que chicos, no hay queja porque acá tienen el manual con todas las indicaciones. Es el BYM1. Omnidireccional. Acá están todo. Miren chicos, acá están todas las recomendaciones. No le estoy haciendo... no estoy haciendo propaganda a la marca porque de hecho yo soy fanático de otra marca, iba a comprar otra marca, pero como varios youtubers están comprando esta, bueno, y me aconsejaron comprarlo, bueno, compro, aparte soy técnico electrónico, ahí está en japonés, pero recuerden que tienen la aplicación en el teléfono que es Lent y ustedes agarran y ponen la aplicación y le traduce todo lo que hay en la página. Así que chicos, sobre cómo está escrito, en qué idioma está escrito, no importa eso chicos. Bueno, acá también tienen inglés me parece. Bueno, lo único que recuerden que ustedes tienen que ponerlo en actividad al micrófono para enchufarlo, para conectarlo a al celular o a donde lo pongan para poder hacer la transmisión, la grabación o lo que tengan que hacer. Acá viene con los accesorios, miren que vienen con un jack, una clavija, perdón, viene con una clavija de las grandes para, si tienen que ponerlo a un lado el que sea mejor, profesional, viene con la funda, viene con una batería, que la batería la tienen que colocar ustedes, y acá viene con cómo viene a ser la pinza para agarrarlo porque es corbatero. Así que acá tenemos la batería, acá tenemos adaptador por si lo tienen que poner a un equipo que sea profesional y nosotros lo vamos a usar con el teléfono o con una cámara o con un teléfono o con la compu, así que con esto está bien. Si la compu no tiene entrada de jack, de plug, no tiene jack, y bueno, entonces chicos, tienen que comprar un mic que tenga un USB o si no que tenga un adaptador para USB. A ver, acá tienen la almohadilla, que viene el cobertor, acá viene con sales que son para sacar toda la humedad que está ahí adentro el mic. Y acá tienen la posición. Acá hay una, no sé si se alcanza a ver. Acá hay una llavecita que dice cámaras, dice off y on. Acá está en off. Cuando ustedes le van a poner la batería que va acá, tienen que agarrar y cuando lo van a poner a funcionar, que van a tener que utilizarlo, acá tienen también para enganchar, tiene un gancho que es recontra potente porque esto viene todo metálico, esto es todo metálico chicos, por el precio que lo vendieron es recontra accesible, es muy accesible chicos, acá viene con ven que viene con un prensador para ponerlo podés llevarlo y que no esté colgando esto. Lo pueden llevarlo más bien. 6 metros de cable, chicos. ¿Qué más quieren que 6 metros de cable? Boya, ahí está la marca. 6 metros de cable lo pueden extender para hasta donde ustedes necesiten. Eso es muy bueno, chicos, porque cuando uno tiene que extender un micrófono, ustedes tienen que estar hablando. Miren toda la cantidad de cable que hay. Está todo enrollado. Después lo voy a desenrollar. Pero son 6 metros de cable. Este es el diminuto mic de condensador y acá arriba del mic va a ir vamos a abrir esto. Ustedes sienten ahora que yo estoy hablando y que el sonido es malísimo, es malo porque es
desde un celu. Acá tienen la almohadilla para ponerla al mic. Ustedes esto se lo van a colocar. Miren qué bonito que queda esto, qué bien preparado. Es una cosa simple, pero está muy bien hecho el mic. Miren cómo quedó, espectacular el mic como quedó. Recuerden que yo soy Piatto Azzurro, de Piatto Azzurro, el canal Piatto Azzurro. Bueno, cualquier cosa que quieran ver mis otros canales, mi canal principal es Piatto Azzurro. Bueno chicos, acá tienen, ves que está más agarrado todavía, tiene un montón de cable, tenés un montón de cable. Si vos tenés que hacer exterior y tenés que estar en un lado, por ejemplo uno de huerto, tiene que estar en un jardín, lo podés hacer perfectamente. Miren la cantidad de cable que hay. Hay cable para hacer dulce acá. O sea que chicos, no hay ninguna excusa, es económico. Acá va a ir la batería y ahora voy a ver si puedo mostrar cómo se coloca la batería para que vean. A ver chicos, esto se desenrosca de acá. Acá estamos y acá, como podrán ver, tienen para colocar la batería, que la batería viene incluida junto con todas las demás cosas en la bolsita. Ahora vamos a sacar la batería. Recuerden que el lado donde está el resorte es para el lado negativo de la batería. Del lado positivo va arriba. Vamos a romper esto porque total esto hay que romperlo si ya. Vamos a sacar la batería, que es una pila. Perdón, el lado positivo va del lado de, sí, el lado de afuera. A ver, es una LR44. A ver, vamos a colocarla acá. ¿Ven cómo está, chicos? Esto ustedes tienen que tironear ahí el... Tendría que venir con... Habitualmente viene con una cintita que es para poder extraerla cuando uno la tenga que sacar. No sé si está ahí adentro. Acá está. Miren, chicos. Acá me parece que está la cinta. ¿Ven que está la cinta, chicos? Para poder extraerla, la cinta siempre tiene que estar adentro, como estaba recién. Usted ingresa la cinta adentro, porque cuando tengan que tironear para sacar la batería, lo pueden hacer. A ver. Ahí estamos, lado positivo, lado negativo, está bien. Así. Recuerden que en electrónica nosotros decimos que la corriente va de negativo a positivo, como corresponde, y bueno, en muchos lados, y como vienen todos los libros de enseñanza, viene al revés. Pero bueno, eso es otro tema que es... A ver, vamos así, acá a cerrar esto. Vamos a ponerle el capuchón acá, vamos a enroscar bien y vamos a prenderlo y vamos a probar cómo funciona. Bueno, a ver chicos, quisiera probar a ver si se escucha bien y si pueden llegar a poder localizar cómo escuchar, cómo se está captando el sonido. Es el Boya BY-M1. Bueno chicos, me parece que es muy bueno. Acá tienen la batería ya puesta. Recuerden poner la batería como corresponde. Lado positivo, lado negativo. Aunque la relación de direccionalidad de las polaridades es distinta a la que estamos
a la que en realidad corresponde para los que somos técnico electrónico. Bueno, es un tema de los autores, de que ya está todo hecho de hace muchos años, todos los libros están preparados en las escuelas industriales de una manera y en realidad va de otra. Bueno, listo chicos, ¿qué les puedo decir? Espero que se esté escuchando bien porque yo no me estoy monitoreando. Le agradezco que hayan visto este unboxing. Recuerden que esto es elemental, es esencial para un youtuber. Lo tienen que tener chicos si son youtubers, porque sin esto no se puede no se puede grabar, no se puede transmitir. La verdad que el sonido para nosotros es lo primordial. Si no hay buen sonido, no hay video que valga. Vale muchísimo más el sonido que la imagen, chicos. Si uno no llega bien el sonido, empieza la gente, ¿cómo no se escucha? ¿Cómo no se escucha? Bueno, es eso, chicos, porque el sonido en un video es lo primordial. Tiene que llegar a la audiencia. Le agradezco un montón, chicos. Esto es todo lo que había. Miren lo largo que es y lo que queda de cable. Así que bueno, le agradezco mucho. Le mando muchos abrazos, muchos saludos. Espero que vean mi otro canal si quieren verlo. Tengo 2 canales más. Así que bueno chicos, espero que nos podamos ver pronto. Acá tienen la cajita, acá tienen la bolsa, acá tienen el manual. Recuerden que si está en chino mandarín no hay ningún problema porque ustedes con Lens lo pueden traducir automáticamente. Así que bueno chicos, gracias miles a todos los que están, a todos los que colaboraron con el canal, a los que colaboran siempre, le agradezco un montón chicos. Bueno chicos, me olvidé decirle una cosa muy importante que no la leí. Acá tienen en el contenedor donde ustedes ven, donde está el interruptor, arriba dice cámara, y abajo dice smartphone. Obviamente lo tienen que poner en smartphone, no lo tienen que poner en cámara. Bueno chicos, pienso que se escucha muy bien. A ver ahora, ¿se escucha bien? Bueno, gracias chicos. Bye, 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 bye.